Muy buen día, mi nombre es Héctor Fabio Padilla, tutor de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En este video vamos a continuar con las actividades correspondientes a la tarea 1 del curso de métodos probabilísticos. Eh, Vamos a explicar cómo se realiza la prueba de bondad de ajuste para distribuciones empíricos. Lo que básicamente vamos a explicar es cómo se lleva a cabo la evaluación para verificar si una distribución empírica se comporta de acuerdo a una distribución teórica en particular. Para esta ocasión, pues vamos a comparar la distribución empírica que venimos trabajando con una distribución teórica exponencial. Para ello, pues vamos a utilizar las expresiones de una distribución teórica exponencial. Para la frecuencia exponencial vamos a utilizar la expresión lambda por Euler elevado a la menos lambda t, donde t se refiere al número de cada clase. Y para la frecuencia relativa exponencial teórica vamos a utilizar la expresión 1 menos Euler a la menos lambda t. En esta ocasión, esta t se refiere a la marca de cada clase. En ambos casos necesitamos conocer el parámetro lambda, que es la media de la distribución exponencial teórica. Y para hallarla, pues vamos a utilizar la media de la distribución empírica. De esa manera, lambda lo encontramos como 1 sobre la media de la distribución empírica, es decir, el inverso multiplicativo de la media de la distribución empírica, que ya habíamos encontrado con un valor de 6,82 y por tanto lambda nos dará ese resultado 0,1466. Conocido ese parámetro, pues ya podemos construir una tabla de distribución exponencial teórica. Eh, para efectos de comparación, dado que la distribución empírica la organizamos en una tabla de distribución con 10 clases, pues esta distribución teórica también la vamos a construir para 10 clases. Eh, las clases en este caso, por corresponder a una distribución exponencial teórica, pues vamos a comenzarla a construir desde el intervalo 0, 1, continuando con el 1, 2 y llegando hasta el 9, 10. Aquí la longitud de cada clase sigue siendo una unidad, igual que para la distribución empírica. Para encontrar la marca de clase, que es la tercera columna, de la misma manera como lo hicimos para la distribución empírica, la marca de clase se halla como el promedio del límite inferior y el límite superior. De esa manera, para la primera clase, pues la marca de clase será 0 más 1 dividido entre 2, lo que nos daría 0,5. Para la segunda clase, el límite inferior es 1, el límite superior es 2, por lo tanto el promedio será 1,5 y así sucesivamente hasta la clase 10, en la cual la marca de clase nos dará 9,5. Para la tercera columna, la cuarta columna, perdón, para encontrar la frecuencia exponencial teórica, pues ya dijimos que vamos a utilizar la expresión para la distribución exponencial, que es lambda por el número de Euler elevado a la menos lambda t. Dijimos además que ya el parámetro lambda, que es la media de esta distribución exponencial teórica, lo vamos a tomar como el inverso de la media de la distribución empírica, por lo tanto tiene un valor de 0,1466. De esta manera, los valores de la frecuencia exponencial teórica para la primera clase, pues los hallamos simplemente reemplazando el valor del número de la clase. En este caso sería t igual a 1, así que nos daría 0,1466 por Euler a la menos 0,1466 por 1. El resultado de ello es 0,1266. Para la segunda clase utilizamos la misma expresión, simplemente el valor de t cambia a 2
y por tanto el resultado nos dará 0,10936. Para la tercera clase, la misma expresión, simplemente el valor de t cambia a 3, el resultado es 0,0944. Procedemos de la misma manera para todas las demás clases y encontramos los correspondientes valores. La última columna, pues vamos a completarla utilizando la expresión para la frecuencia relativa exponencial teórica. En esta expresión, pues lo que vamos a utilizar ahora es la marca de cada clase. Entonces, para la primera clase, utilizamos la expresión y reemplazamos por la correspondiente marca de clase, que será 0,5, obteniendo un resultado de 0,0707. Para la segunda clase, la marca de clase es 1,5, ese es el valor que utilizamos en esta expresión. Para la tercera clase, la marca de clase es 2,5, aquí lo ven. Y de esa misma manera procedemos con las demás clases. Una vez tenemos lista la tabla de distribución exponencial teórica, pues esta nos permite comparar con la distribución empírica. Así que si quisiéramos eh, verlo, ver si la distribución empírica efectivamente se comporta de acuerdo a una distribución teórica, en este caso la exponencial, pues basta con que comparemos la frecuencia relativa exponencial teórica que acabamos de construir con la frecuencia relativa acumulada empírica. Visualmente, digamos que tenemos una mejor comparación. Esto es lo que tenemos. La línea naranja se refiere a la frecuencia relativa acumulada empírica y la línea azul es la frecuencia relativa exponencial teórica que acabamos de construir, que como vemos pues son muy aproximadas. Así que proseguimos a realizar la prueba. Vamos a evaluar para la prueba chi cuadrado, pues vamos a evaluar la desviación existente entre la frecuencia empírica y la frecuencia teórica. Para ello, entonces vamos a construir primero la tabla de distribución chi cuadrado, en la cual vamos a encontrar las frecuencias teóricas. Vamos a utilizar una tabla muy sencilla, en donde vamos a tener nuevamente 10 clases. Las clases, por tratarse de una distribución teórica, también van a iniciar desde 0, 1. Y en este caso, como necesitamos construir todas las frecuencias teóricas, pues la última clase vamos a tomar como límite inferior 9, como límite superior infinito, con el fin de que aquí en esta última clase queden todos los datos que no van a quedar organizados en estas primeras 9 clases. Para la frecuencia teórica vamos a utilizar la expresión n multiplicado por Euler elevado a la menos lambda por el límite inferior de la clase menos Euler elevado a la menos lambda por el límite superior de la clase. Este n se refiere a el número de datos con el que estamos trabajando. Recuerden que la distribución empírica se trabajó con 100 datos, por lo tanto esta distribución teórica también vamos a trabajarla con base en 100 datos. De esa manera la frecuencia teórica para la primera clase pues será simplemente reemplazar los datos. Como dijimos, n se refiere a 100 datos eh, y lambda pues continúa siendo la media de la distribución exponencial. De esta manera, para la primera clase el límite inferior es 0 y el límite superior es 1, y encontramos que el valor de frecuencia teórica es 13,6384. Para la segunda clase, el límite inferior es 1, el límite superior es 2, y el valor de la frecuencia teórica será entonces 11,7784. Para la tercera clase, cuarta,
quinta en adelante, pues simplemente basta con que vamos reemplazando los valores del límite inferior y el límite superior. Para la última clase, la clase 10, como límite inferior tomamos el valor 9 y como límite superior pues debemos tomar un valor suficientemente alto en comparación con los valores que estamos tomando aquí, con el fin de que, como les dije anteriormente, queden almacenados los demás datos de frecuencia teórica que no alcanzan a organizarse en estos primeros 9 clases. Por ser una frecuencia teórica, ella se distribuye en el rango 0 infinito. Entonces basta con que para esta última clase, pues el límite superior tomemos un valor suficientemente alto, 200, 500 puede ser, un valor que nos permita hallar este número de frecuencia teórica para la última clase. Listo, esa será entonces nuestra frecuencia teórica. Si sumamos los datos que obtuvimos en esta columna para frecuencia teórica, pues vamos a encontrar que efectivamente hemos construido una frecuencia teórica conformada por 100 datos. Vamos a organizar entonces la tabla que me permite realizar la prueba. Para ello, pues en 10 clases vamos a organizar la frecuencia observada, es decir, la frecuencia de la distribución empírica, que fue la primera tabla que construimos. En esta tabla también podemos organizar la frecuencia teórica, que son los datos que acabamos de encontrar, ¿cierto? Y estas dos columnas pues son utilizadas para poder comparar y agrupar los valores de x2. Para iniciar, pues simplemente vamos a escribir los mismos valores de la columna de frecuencia observada en esta columna de agrupamiento. Es decir, todavía no vamos a agruparlos, simplemente vamos a transcribirlos. Lo mismo para esta columna de agrupamiento de clases de NI. Pues vamos a escribir exactamente los mismos valores de frecuencia teórica que habíamos encontrado. Una vez tenemos estos valores, ya podemos iniciar a calcular los valores de x cuadrado. Para cada una de las clases, pues vamos a utilizar esta expresión. La frecuencia observada menos la frecuencia teórica elevada al cuadrado sobre la frecuencia teórica. Pero entonces vamos a utilizar los valores que quedaron en estas columnas de agrupamiento, que son los mismos de la frecuencia observada y la frecuencia teórica. De esta manera, entonces, para la primera clase, el valor de x cuadrado se encuentra como la frecuencia observada, que es 14, la frecuencia teórica, que es 13,6384, dividido entre 13,6384. El resultado nos dará 0,009585. Para la segunda clase tenemos que la frecuencia observada es 10 y la frecuencia teórica es 11,7784 y el resultado nos dará 0,268510. Para la tercera clase la frecuencia observada fue 8 y la teórica encontrada fue 10,1720. Encontramos el valor de chi cuadrado y de esa misma manera procedemos con cada una de las clases, hallando cuál es la variación que existe entre la frecuencia observada y la frecuencia teórica. Cuando encontramos estos valores, pues digamos que para encontrar el valor de x cuadrado basta con sumar, pero estos valores nos permiten ver si efectivamente la comparación que hay entre la frecuencia observada y la frecuencia teórica pues son relativamente cercanos o lejanos. Eh, en algunos textos ustedes pueden encontrar que pues no es conveniente que la frecuencia teórica tenga valores menores que 5 y recomiendan agrupar
esos, esos casos en los que la frecuencia teórica nos dé menor que 5. Otros recomiendan que el valor en esta última columna no puede ser muy grande. En algunos casos mayor que 4 o 5 es un valor muy, un valor de variación muy grande, mucha magnitud, por lo tanto recomienda que allí en esos casos se debe hacer la agrupación. En este caso, pues siguiendo esa recomendación, este valor de 10 y este valor de 7 son muy grandes, por lo tanto vamos a iniciar el agrupamiento allí en esos casos. Entonces el primer valor que encontramos con una magnitud muy superior en comparación con las otras clases es para la clase 8, donde el valor de x cuadrado nos está dando superior de 10. Por lo tanto, la recomendación es agrupar las frecuencias de esa clase y la subsiguiente. Es decir, vamos a agrupar estas dos clases de frecuencia observada. ¿Dónde las agrupamos? Pues en la columna correspondiente a agrupamiento de clases. Entonces, en lugar de tener dos clases, una con frecuencia 12 y otra con frecuencia 7, lo que hacemos es agruparlos en una sola clase con frecuencia 19. Pero como agrupamos la frecuencia observada, pues también debemos hacer lo mismo con la frecuencia teórica. Agrupamos los valores de esas dos clases, obteniendo un valor de 9,1068 para ese agrupamiento. Y ya que tenemos agrupadas esas clases, pues también tenemos que volver a calcular el valor de x cuadrado para esos valores agrupados. En este caso, entonces, el valor de la frecuencia observada nos quedó en 19 y el valor de la frecuencia teórica en 9,1068. Encontrando el resultado, tenemos un valor de 10,747609, que continúa siendo muy grande. Por tanto, debemos repetir la acción, es decir, agrupar las frecuencias con la subsiguiente clase. En este caso, entonces, vamos a agrupar con la última clase, que tiene frecuencia observada 13, por lo tanto, en agrupamiento de clases, estas tres clases agrupadas nos dan 32. Y debemos hacer lo mismo para la frecuencia teórica. Entonces agrupamos estos tres valores, encontrando que el valor agrupado es 35,8297 y nuevamente hallamos el valor de x cuadrado para estos datos agrupados. El valor de frecuencia observada ahora es 32 y el valor de frecuencia teórica es 35,8297 y ahora encontramos que el valor de x cuadrado es 0,409343. Al final en esta columna vamos a sumar estos valores encontrados de x cuadrado y eso nos va a dar nuestro valor de x cuadrado para la prueba. En este caso es 5,934702. La prueba nos dice que vamos a aceptar una hipótesis nula si el valor que encontramos de x cuadrado es menor que el valor en la tabla de distribución de chi cuadrado para n menos k menos 1 grados de libertad y un nivel de significancia de 1 menos alfa. O vamos a rechazarla si ocurre lo contrario. Si ese valor que encontramos de x cuadrado es mayor o igual que el valor de la distribución chi cuadrado para n menos k menos 1 grados de libertad y un nivel de significancia de 1 menos alfa. Tenemos entonces nosotros que ya encontramos el valor de x cuadrado en la tabla que acabamos de organizar y nos dio 5,934702, que fue este valor de acá total. Entonces, nuestro valor de x cuadrado para la prueba es 5,934702. ¿Cuántas clases nos quedaron luego de hacer las agrupaciones respectivas? Revisamos en nuestra tabla y simplemente contamos cuántas clases nos quedaron, que en este caso fueron 8.
Entonces nuestro número de clases será 8. El número de parámetros utilizados en la distribución chi cuadrado, pues de acuerdo a esta expresión que fue con los que hallamos los valores de la frecuencia teórica, pues el único parámetro fue lambda, por lo tanto solo utilizamos un parámetro para la distribución teórica. De esta manera, pues calculamos el número de grados de libertad, ¿no es cierto? Es n menos k menos 1, n es el número de clases, que fueron 8, k es el número de parámetros utilizados, que fue 1, por lo tanto nuestros grados de libertad serán 6. El nivel de significancia pues es 1 menos el nivel de confianza, y el nivel de confianza con el que trabajamos es 0,95, por lo tanto nuestro nivel de significancia es 0,05. Con el número de grados de libertad de 6 y este nivel de significancia, pues encontramos el valor crítico en la tabla de distribución chi cuadrado. Entonces aquí tenemos una tabla de distribución chi cuadrado. Vamos a la primera columna donde están los grados de libertad y encontramos o ubicamos nuestros grados de libertad, que en este caso son 6. Y luego venimos para cada una de las columnas, encontramos que nuestro alfa es 0,05 y de esta manera encontramos que el valor de chi cuadrado en la tabla de distribución pues va a ser el cruce entre el grado de libertad y nuestro nivel de significancia, que es 12,592. El valor obtenido de la tabla de distribución es 12,592. Vamos entonces a comparar el valor que nosotros obtuvimos de nuestra prueba chi cuadrado con el valor crítico obtenido de la tabla de distribución chi cuadrado. En este caso, el valor que nosotros obtuvimos pues es mucho menor que el valor de la tabla de distribución. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula y podemos concluir que la muestra empírica sí se aproxima o sí se distribuye de acuerdo a una función de distribución exponencial. Esta es, digamos, todas las actividades, todo el desarrollo de una actividad de acuerdo a cómo se pide en esta tarea 1 para la prueba de bondad de ajuste a una distribución empírica. Espero que esto pues, les pueda servir de orientación, desarrollo y terminación de su actividad y pues espero seguirles colaborando a través de los diferentes mecanismos de comunicación que tenemos para ello. Un saludo y un placer.